buenas tardes. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy lunes, comenzando la semana, estaremos informándoles sobre dos temas que están marcando el pulso mediático a nivel internacional. Para empezar, por supuesto, la situación en Egipto, un país que no conoce la paz desde hace varios años y además en los últimos días ha vivido masacres bien complicadas, bien violentas y bueno, es un tema muy complicado que estaremos tratando también de profundizar y analizar acá en nuestra mesa. En un segundo momento, Venezuela, los desafíos, las batallas que vive la revolución bolivariana, estaremos analizándolo también. Por supuesto, tendremos la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrí. Ya usted lo sabe, el análisis, la profundidad, la noticia, la actualidad. En nuestra hora de emisión, quédese con nosotros. Bueno, como es habitual, comenzamos con la noticia del día, que hoy tiene que ver con un paro nacional agrario y popular que estuvo teniendo lugar durante el día de hoy en Colombia. Una exigencia de muchos sectores populares de ese país que, bueno, esperan que el gobierno resuelva los problemas que tiene esa sociedad y también que cumplan las promesas que ha realizado. Veamos ahora cómo lo cuenta la televisora Telesur. Avanza el paro nacional agrario y popular. 30 de los 32 departamentos de Colombia se sumaron a la paralización. Ya se reportan las primeras detenciones y heridos. Miles de productores agrícolas, ganaderos, mineros, trabajadores de la educación y la salud están abocados a este día de protesta. En varios departamentos del país avanza la movilización de los labriegos. Son 16.000 policías y otros 5.000 del ejército que fueron desplegados. El gobierno busca controlar la marcha campesina y ha cumplido su advertencia de ejercer acciones si hay bloqueos de vías. Los campesinos insisten en que los avances que reporta el Ejecutivo sobre desarrollo campesino no coinciden con la realidad. Ratifican que las medidas impulsadas por Santos son antiobreras y antipopulares. Por los derechos campesinos, por los derechos de las campesinas que históricamente han sido olvidados, excluidos, y hoy se encuentran en una profunda situación de pobreza, de miseria, de olvido, y por eso paramos, por eso vamos a las calles, por eso hoy estamos diciendo con otros sectores sociales que este modelo colombiano ha fracasado, que este modelo de desarrollo que se lleva a cabo, que privilegia la gran minería y que olvida la producción de alimentos en el país, está en crisis, que por eso se hace necesario que se escuche la voz del campesinado. Bueno, ya estábamos viendo ahí la actualidad del día, paro nacional en lo que ellos dicen que pudiera ser indefinido como una manera de presionar al gobierno para resolver los muchos problemas que aquejan a ese país. Empezamos entonces ya con el primer tema de la tarde de hoy, Egipto, un país que está viviendo probablemente los momentos más complicados de las últimas décadas de esa nación africana. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Algunos pensaban que tras ir a las urnas, los egipcios resolverían lo que comenzó en el 2011 como propuestas legítimas, protestas legítimas de exigencias de tipo social. Sin embargo, un año después, ese país está mucho peor. De hecho, se están repitiendo las mismas cosas que en 2011, que fueron los sucesos que terminaron con la destitución del presidente Mubarak. Hoy mismo sigue siendo noticia las manifestaciones, las masacres, la violencia en las calles. Son elementos bien complicados a veces de entender. Vemos las noticias y no nos queda claro quiénes son los que se enfrentan, por qué tantas personas mueren. Estamos hablando de que en los últimos días hay cifras que hablan de hasta 1000 muertos. Estamos hablando de los últimos 5 o 6 días de lo que ha sucedido en ese país. Para comentarnos, actualizarnos, explicarnos, tenemos aquí con nosotros un experto en el tema, Ulises Canales. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Es periodista de Prensa Latina y además estuvo 4 años en Egipto, conoce bien esa sociedad y los últimos procesos políticos que ha vivido. Antes de comenzar nuestro diálogo, Ulises, yo le propongo a usted y a los televidentes escuchar un análisis que hace el periodista Javier Ortiz precisamente sobre este tema. Cada mañana miles de egipcios salen a protestar en las calles del Cairo y cientos no regresan a sus casas.
Muchos terminan el día en el interior de las mezquitas, en las morgues improvisadas donde se guardan los cadáveres de los manifestantes muertos. Egipto es un país acostumbrado a las demostraciones de inconformidad, a las peleas callejeras y a la represión violenta. Pero lo inusual son las matanzas en las avenidas y a plena luz del día. Antes, un día de violencia cobraba la vida de una docena de víctimas, pero en el Egipto de estos momentos, asistir a una manifestación puede ser una sentencia de muerte para cientos de personas. En la tarde del domingo 18 de agosto llegaron imágenes de tranquilidad desde el Cairo, la capital egipcia. En las zonas más calmadas, los automóviles y transeúntes compartían la vía con tanques de guerra. Varias de estas máquinas fueron apostadas en la entrada de la Plaza Tahrir, el sitio emblemático donde la ciudadanía egipcia ha conseguido deponer a dos gobiernos. La presencia de los tanques de guerra bloqueando la entrada de esa plaza es simbólica, como la idea misma de que las protestas por sí solas derrocaron a los gobiernos. En realidad, las movilizaciones populares fueron el pretexto que utilizaron los militares egipcios para quitar y poner presidentes a su antojo. En 2011, el ahora depuesto presidente Mohamed Morsi fue uno de los políticos que se sentaron a negociar la entrega del poder de los militares a las instituciones civiles. Después de ser elegido presidente, Morsi le arrebató las riendas del país a los militares. Por esa razón, no es extraño que los uniformados no perdieran la oportunidad de darle un golpe de Estado en cuanto se les presentó el chance. Parece que el ejército es el que tiene la llave de la paz, pero se la tiene bien guardada en el bolsillo, mientras usa toda su fuerza para conservar el poder que ha recuperado y que no parece dispuesto a entregar. Javier Ortiz, especial para la Mesa Redonda. Sí, bueno, el periodista Javier Ortiz, que es de los que comparte la idea de lo que sucedió en Egipto fue un golpe de Estado, algo que con lo que no coincide nuestro periodista de Prensa Latina y además experto en estos temas. Algunos prefieren llamarle golpe de Estado, otros no, ya lo explicamos en una mesa acá antes, pero es bueno volverlo a retomar. ¿Por qué algunos no quieren llamarle golpe de Estado a esto? Los militares le arrebataron el poder constitucional a un presidente y ahora están masacrando a los partidarios de ese gobierno. Parecen los ingredientes de un golpe de Estado. Sí, yo creo que en efecto tiene muchos ingredientes, muchos elementos para poder calificarlo o catalogarlo como golpe de Estado por una parte. Pero siempre es bueno insistir, la historia política reciente, y cuando hablo de reciente me refiero a los últimos 50, 60 años de Egipto, es clara y conocida que los militares siempre han tenido una altísima incidencia en la política. Los presidentes que ha tenido Egipto desde Nasser, Gamal Abdel Nasser, en los años 50, después Sadat, después Hosni Mubarak, han sido personas, figuras salidas del ejército. Es decir, que los militares siempre, ya sea de manera institucional o a nivel personal, tuvieron un activo papel en decidir la vida política de ese país. Cuando se dan las revueltas en enero del 2011, la llamada Primavera Árabe en Egipto, quien derroca a Mubarak, quien sustituye el gobierno de Mubarak, es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, que siguen siendo los militares los actores principales. La excepción es Morsi, entonces. Morsi viene a dar el traste con una tradición y por eso es que se habla a raíz de las elecciones del año pasado de que era el primer presidente electo democráticamente. Eso es innegable, eso nadie lo puede negar. Fue Morsi el representante de uno de los dos proyectos que, como hablábamos la otra vez, lo que se estaba dirimiendo en Egipto fueron dos proyectos, digamos los dos proyectos más fuertes que hubo en la sociedad egipcia hasta ese momento. El proyecto de Hosni Mubarak, con más de 30 años en el poder, y el proyecto de la Hermandad Musulmana, que estuvo en la clandestinidad proscripta, pero aún así haciendo un trabajo muy intenso a nivel de base y que tenía realmente bastantes apoyos. Esos fueron los que ganaron. De hecho, algunos decían que eran los males menores, pero fue lo que quedó en las elecciones. Bueno, han vuelto, entonces el ejército ha vuelto al poder en Egipto y hay quien dice que está obnubilado por el poder. Al-Sisi, el jefe del ejército, que al final es el que está dirigiendo el país, ¿no? Es un presidente de facto. ¿Dónde está Adli Mansur? Él fue nombrado en lugar de Morsi, de ser las noticias, pero ahora no se le ve por ninguna parte. Está claro que los militares egipcios necesitan, no solamente para el consumo interno, sino para el consumo externo sobre todo, convencer, o por lo menos intentar convencer de que no se trata de un golpe de Estado, que no se trata de un ordeno y mando, y que este es un proceso transitorio supuestamente breve, en el que una figura civil
va a regir los destinos del país. Evidentemente no ha pasado así, está todo claro, y por eso hay algunos que dicen que el decursar de estos días ha dado mucho más elementos para poder pensar en que todo lo que está pasando se asemeja a un golpe de Estado, aunque sea discutible todavía el tema. Ahora, hay una agenda. Ellos tienen una agenda que dice que van a reformar la Constitución y van a llamar a elecciones en 6 meses. ¿Ellos han avanzado en algún sentido en cumplir esta agenda con estos escenarios que estamos viendo? Esa agenda yo diría que de momento es inviable. No porque no quieran ellos, sino porque es rehacer todo lo que se hizo en un proceso muy accidentado durante el año 2012 y parte del 2011. Fueron las elecciones legislativas, las 2 cámaras del Parlamento, en las que los islamistas, dígase la hermandad musulmana, que digamos es el elemento más radical, pero también estaba el partido Al-Wazaq, que es más centrista, el partido Al-Nur, o sea, hay otros partidos islamistas que también forman parte del Parlamento y que tienen en su conjunto la mayoría absoluta. Esos partidos, por supuesto, tuvieron un gran poder de decisión a la hora de nombrar a los constituyentes para elaborar la Constitución, y por lo tanto una Constitución que hubo que incluso convocar su escritura 2 veces, porque era imposible que se hiciera sin que estuviera a la mano de los islamistas queriendo imponer su sello en la sociedad egipcia, en una sociedad que, como se sabe, durante la época de Nasser vivió un nacionalismo con mucha liberación, ¿no? Entonces es inaceptable para muchos egipcios tener una constitución con esos cánones que pretendían los hermanos musulmanes. Bueno, tendríamos que volver un poco sobre quiénes son los que se enfrentan en Egipto. En una mesa anterior que tuvimos, usted mencionaba algunos de los que estaban participando en estos enfrentamientos, pero a veces cuando uno lee las noticias y las ve, no queda muy claro por qué tantas personas mueren en Egipto. ¿A mano de quién? ¿Quiénes son los asesinos? Quizás un poco buscando culpables. ¿Quiénes son los que están haciendo esto? Se habla de grupos civiles que no son del ejército, que son antiislámicos, pero sí apoyan al ejército. Se habla del ejército y vemos los tanques en las calles. Vemos a los hermanos musulmanes, o al menos los partidarios de ese partido, tratando de evitar manifestaciones, incluso para evitar la violencia. Se dice que hay francotiradores en las calles egipcias. ¿Quiénes son los que están en esta historia? Mira, sería bueno partir por un elemento clave. En Egipto hoy por hoy es muy difícil tener una visión maniquea de lo que está ocurriendo. Es decir, no se puede hablar de buenos y malos así químicamente puros, vamos a decirlo así. No se puede hablar de que sea un problema meramente religioso. Hay un altísimo porcentaje de factor religioso que está pesando ahí, no solamente laicos o liberales contra musulmanes, sino incluso cristianos y musulmanes, que siempre han sido un conflicto latente, subyacente en la sociedad egipcia. Eso es una realidad. Ahora bien, yo insisto en que lo que está enfrentándose en Egipto son 2 proyectos. 2 proyectos que, cuando hablamos del proyecto laico liberal, no necesariamente estamos hablando de esa tercera fuerza que quedó en las elecciones del año pasado, que eran los sectores de izquierda progresista, naceristas, sino de esa burguesía que fue siempre beneficiada por Mubarak y que se vio desplazada cuando cae Mubarak y después cuando pierden las elecciones frente a Morsi, a la hermandad musulmana. Eso por un lado. No hay que olvidar que quienes tienen realmente las riendas de la economía egipcia en un altísimo porcentaje son los militares. Si los grandes negocios son ya sea a nivel institucional o a nivel de generales que tienen ese poder y han hecho fortuna. Hay quien dice que gracias también a la ayuda millonaria que durante años, desde el año 79 hasta la fecha, Estados Unidos le suministra al ejército egipcio. Estamos hablando de 1.300 millones de dólares anuales como asistencia militar. Se suma, que se mantiene. Que se mantiene. Y ahí caeríamos en lo que veníamos comentando antes de salir en cámara, y es que justamente toda esta situación ha agarrado a Estados Unidos en una situación muy incómoda para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por un lado se autodefine, como sabemos siempre, paradigmas de defensores de los derechos humanos, del Estado tal y más cual, y de que no se puede violar tal y más cual cosa. Sin embargo, Obama anuncia con mucha insistencia una comparecencia. Algunos ilusos creyeron en que iba a haber un pronunciamiento muy trascendental, y sin embargo se limitó a decir que se suspendían los ejercicios militares previstos, pero en ningún momento cuestionó la asistencia militar. Expertos incluso decían que nunca ha estado, y yo creo que es así, dentro del criterio de los americanos y las autoridades norteamericanas, cancelar la ayuda militar a un ejército que le sirve de garante, no solamente para la seguridad de su principal aliado en el Medio Oriente, que es Israel, sino que además ha servido de garante también para facilitar muchas de las empresas militares de Estados Unidos en el lejano Oriente. Hablamos de Afganistán,
y en el Golfo Pérsico, ¿no? Sí, Estados Unidos, y ahí veíamos las imágenes del presidente Barack Obama, estaba de vacaciones, hizo una pausa para hablar del tema porque así, la situación en Egipto y la posición de Estados Unidos continúa siendo muy cuestionada a nivel internacional. Pero hay más ambigüedades, también Europa está en esta historia. El factor de la intervención extranjera, que algunos dicen que sería la única manera y muy aprovechable quizás para los grandes poderes como Estados Unidos y Europa. De eso continuaremos hablando después de la pausa, no se vaya. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Bueno, desde Europa se ha dicho que Egipto no podrá resolver los problemas que está viviendo por sí mismo. Es decir, ya están evaluando la posibilidad de que quizás no sean los egipcios los que solucionen los problemas que está viviendo ese país. Hay ambigüedades a veces. Ya tú mencionabas el tema de Estados Unidos, como no van a retirar la ayuda militar de 1.300 millones de dólares y salió Barack Obama un poco que a lavar la cara de la posición de Estados Unidos diciendo que pues condenaban esa violencia y que suspenderían esos ejercicios que además son tradicionales, son cosas que se iban a celebrar, a realizar y ya no lo va a hacer. Pero también desde Europa hay posiciones. ¿Evaluarías tú, crees que sería posible una intervención extranjera en este conflicto? Mira, los europeos ya están, Bernardino León, concretamente el representante de la Unión Europea, ya está hablando de que ellos están claros de que los egipcios no van a poder resolver el problema ni a corto ni a mediano plazo por sí solos. Esto, conociendo la historia vieja y reciente, sabemos que se está ya sirviendo o allanando el terreno para lo que pueda venir después. Egipto no es cualquier país. Egipto, digamos que es el país más populoso del mundo árabe, el país con mayor incidencia en la política o en la geopolítica de Europa y de Estados Unidos en esta región, por el elemento de Israel y el Golfo Pérsico, el canal de Suez, por donde pasan anualmente entre 40 y 45 buques militares norteamericanos con tránsito hacia el Golfo Pérsico, la quinta flota hacia Bahrein, por donde sobrevuelan anualmente alrededor de 2.000 aviones militares con destino hacia el lejano oriente. Es decir, que Egipto no es cualquier país. De hecho, yo no creo que los europeos se vayan a lanzar de manera inmediata y sin un consenso muy amplio a una intervención militar. Yo lo veo, hoy por hoy, lo veo improbable realmente. Es un criterio muy personal, pero lo veo improbable. Sí creo que ellos van a hacer toda la presión posible y tienen elementos para poderlo hacer, porque saben que los militares dependen mucho de este visto bueno que le pueda dar no solamente Estados Unidos, sino la Unión Europea. Y creo que ellos van a preparar todo el terreno para forzar a los militares a llegar al modelo democrático que ellos pretenden. Cosa que yo veo también que logren, que sea muy difícil de que lo logren. Muy difícil porque los militares están aferrados, ellos dicen que no van a ceder. ¿Esta situación que hay en Egipto les conviene a Europa y a Estados Unidos? En términos, digamos, callejeros, a veces decimos aquí en Cuba que a río revuelto ganancias de pescadores. Yo creo que a ellos les conviene en parte. Egipto ha perdido, todos sus indicadores económicos se han desplomado, no solamente ahora, sino desde el año 2011. Es un país donde prácticamente va a haber que empezar a hacerlo casi todo nuevo. Y sabemos que históricamente las grandes corporaciones internacionales están a la espera de que estas cosas pasen, como ha pasado en Libia, como pasó en su momento un poco en Túnez, como ha pasado en Yemen en estos momentos. Entonces no sería sorpresivo que ellos estén esperando a que justamente todo se tranquilice para decir, bueno, aquí tenemos que empezar prácticamente de cero a rehacer lo que se había hecho anteriormente y ya está destruido. O sea, yo creo que a ellos les conviene por un lado. Por otro lado, yo pienso que a diferencia de lo que pasó en el 2011, que agarró movido a propios y extraños de estas revueltas, porque sorprendió a muchos, a diferencia de lo que pasó en el 2011, a los europeos y a los estadounidenses no les interesa, bajo ningún concepto, que la situación llegue a un nivel tal de anarquía que se les vaya de las manos. No les va a convenir nunca y por lo tanto es donde ellos van a tener un papel de control, de moderador, para saber hasta dónde los militares pueden llegar
hasta dónde va a ser aceptable esa represión de los militares, hasta dónde incluso va a ser aceptable ese nivel de ingobernabilidad que tiene el país. Siempre, estamos hablando incluso ahora, una noticia de hoy, 25 militares muertos en el Sinaí por una emboscada. Entonces, ya esto empieza a agarrar un matiz de que, aunque no sea exactamente igual a lo que se vivió en Argelia en los años 80, 90 y tantos, hay algunos analistas que dicen, bueno, esto podría tener una salida al estilo argelino, y es preocupante realmente para el Occidente. Hay algo que a mí siempre me llama la atención con respecto a Egipto, y lo hablamos en aquella mesa, pero quizás no le pregunté de una manera más directa. Es posible que, de acuerdo con los parámetros occidentales, la democracia tiene que ver con lo que las personas eligen en las urnas, en los comicios. Sin embargo, en Egipto, la decisión de las urnas ha sido sustituida por las protestas en las calles. Al final, ¿qué es lo que pesa más en ese país? ¿Las urnas o las calles? Bueno, parece que las calles, pero no hay una posibilidad de que alguna vez, de una manera más tradicional, termine resultando un presidente constitucionalmente elegido. Egipto, desde el año 81, cuando es asesinado Anwar el-Sadat, se decretó el estado de emergencia. Y es un país muy singular porque uno llegaba a Egipto, iba a visitar pirámides, monumentos, paseaba y no respiraba que estaba visitando un país en estado de emergencia. Sin embargo, siempre fue así. Y quienes hicieron política en Egipto sufrieron la situación de vivir en un país en estado de emergencia. Es decir, siempre fue así. Y los sectores que se sublevaron contra Mubarak desafiaron todo un andamiaje que había de años, de décadas, de más de 3 décadas, que era imposible protestar, sublevarse, salir a las calles. Como decimos muchas veces, los periodistas decíamos allá, ya se les perdió el miedo a protestar, a salir a las calles. Y por lo tanto, la calle me demostró a mí que un gobierno de 30 años, yo pude en 18 días, desde el 25 de enero hasta el 11 de febrero de 2011, derrocar un gobierno sólido con apoyo occidental de 3 décadas, lo tumbé. Por lo tanto, a partir de ahora, que me maten. Y de hecho, así te lo dicen, ¿no? Hay algunos incluso egipcios, que algunos amigos con los que me mantengo en comunicación, que ellos están convencidos de que se está librando una batalla entre el bien y el mal. Te lo dicen así. Sobre todo islamistas. Ellos ven al Islam, por supuesto, como el bien, y ven al mal en el ejército, en los sectores paganos, digamos así, ¿no? Que ellos dicen que quieren imponer una cultura occidental. Y entonces a esa gente que está convencida de que es una lucha entre el bien y el mal, ya ni siquiera ven más allá, es difícil decirle no salgas a las calles, es difícil decirle no te inmoles por una causa, no te inmoles por lo que crees, ¿no? Decía un joven herido que cargaba con un pañuelo de un amigo muerto, decía, la sangre de Egipto se vende ya muy barata, pero los militares solo nos callarán si nos matan a todos nosotros, hasta el último. Es muy fuerte, jóvenes que piensen así, que salgan a las calles dispuestos a morir viendo las morgues llenas de cadáveres. ¿Es posible lograr en Egipto alguna conciliación, algún consenso después de ahora tanto odio sembrado en esa sociedad? Mira, hay mucho odio por un lado, pero yo diría que más que odio hay un poco o bastante de convencimiento por las dos fuerzas que se están enfrentando fundamentalmente de que ellos están en la senda correcta, pero con un componente religioso muy fuerte también, en el caso de los islamistas, que yo tengo, te puedo hacer una anécdota breve, que un amigo que me mandó un correo pidiéndome que yo le escribiera urgente a un amigo común que es de la hermandad musulmana, porque él decía que estaba dispuesto, y creo, bueno, hace días que no tenemos noticia de él, así que ojalá que no le haya pasado nada, porque pudiera ser que estuviera dentro de la cifra de los muertos no identificados, pero él decía, yo si tengo que inmolarme, me voy a inmolar, no me importa familia, no me importa nada, pero yo voy a defender a Morsi, yo voy a defender la legitimidad, y estamos hablando de una gente de 27 años, 28 años. Ese tipo de personas abunda en la sociedad egipcia, es innegable, como abunda también el sector laico o liberal, que cree que la usanza de democracia occidental es la que debe imponerse y sin embargo se mantiene a favor del ejército, aunque discrepe de los métodos del ejército, pero dice, bueno, estos son los que nos pueden garantizar entre la legitimidad que ganó en las urnas, nos gusta o no, y quienes tienen el poder real, que son los militares, vámonos con los militares. Entonces es una dicotomía que es difícil a veces de desentrañar. Yo te diría que el escenario es bastante complicado. Hay quien habla incluso que se pueda prolongar una especie de dictadura militar. La otra mesa lo comentábamos también, sería uno de los escenarios. Otra gente habla de que se puede retomar el espíritu de Tajarir, el espíritu que derrocó a Mubarak. Yo no sé, realmente no creo que nadie se pueda atrever a decir
qué va a pasar en el futuro inmediato en Egipto, porque está bastante incierta la situación. Bueno, a medida que vayan avanzando los acontecimientos, volveremos, Ulises, aquí a tratar estos temas. De hecho, mañana estaremos con algunos de sus colegas acá en la mesa redonda hablando de Medio Oriente, Oriente Medio y Oriente Próximo también, del tema Egipto, de Palestina. Estaremos hablando también, esperamos contar con la presencia de corresponsales también de Prensa Latina que llevan bien adelante, bien desarrollado estos temas que tienen que ver con lo que está sucediendo en Oriente Medio. Muchas gracias, Ulises, por estar aquí, siempre muy clarificador lo que explicas para mí, que me entero y también me clarifico de muchas cosas, y para nuestros televidentes. Nos volveremos a ver seguro. Ya está listo el periodista Reinaldo Taladrí, La Esquina, como es habitual, que guarda un tema de su interés. Buenas noches. Este miércoles y jueves, las cooperativas no agropecuarias en la mesa redonda. Los por qué, cómo y dónde han surgido en el país las cooperativas no agropecuarias serán analizados este miércoles y jueves en la mesa redonda, con la participación de miembros de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos y funcionarios de varios ministerios. El miércoles los panelistas se expondrán sobre el tema y el jueves responderán a las opiniones e inquietudes de la población. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar desde hoy y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo mesaredonda@enet.cu y en los sitios web Mesa Redonda, www.mesaredonda.cubadebate.cu y Cuba Debate, www.cubadebate.cu. Acompáñenos miércoles y jueves en la Mesa Redonda. Sí, efectivamente estamos en la esquina. Como ven, vamos a estar hablando de un tema, pero yo quiero contarles por qué yo me decidí a hablar de esto. Yo hace poco me sorprendí cuando leí en sitios de Estados Unidos en inglés un despacho que raramente se hace desde Cuba, de cualquier agencia, y mucho menos si se hace que se publique. Y el despacho era sobre la inauguración en Cienfuegos de un complejo de paneles solares fotovoltaicos que generan electricidad a partir del sol, y que era una novedad y que era importante, y me llamó la atención porque ese tipo de noticias sobre Cuba y originadas en Cuba generalmente no tienen el privilegio de acceder a los grandes medios. Y a partir de ahí un poco me metí más en el tema y me quise actualizar. A veces, y todo el mundo, no hay nada más molesto que un apagón, por supuesto, pero uno a veces cuando se molesta un apagón no se da cuenta de otras cosas. Vamos a ver una cosa que encontré, de la que pocas veces nos damos cuenta. Vamos a verla en pantalla. Vean este dato. Hay 1.200 millones de personas en este planeta que no tienen electricidad. Casi el 20% de la población mundial. Fíjense qué clase de número. Este es impresionante. No tienen ningún tipo de electricidad. Es por eso que la ONU ha puesto como meta, ustedes saben que la ONU tiene una serie de nobles metas en distintos temas, en alimentación, en electricidad también. La ONU se ha propuesto que para el 2030 el % de energía que sale de fuentes renovables y no tenga que ver con el petróleo, con los hidrocarburos, etcétera, que contaminan, calentamiento global, y además que se están acabando, y que además si no se acaban antes, acaban ellos. Bueno, la ONU pide que para el 2030 se duplique la cantidad de energía que sale de fuentes renovables. ¿Y de qué número estamos hablando? Vamos a ver en pantalla. En el 2010, la energía eléctrica originada en fuentes renovables en este planeta era el 18% solamente se originaba de energía de fuentes renovables. Pero si vamos 20 años atrás, casi no ha cambiado el panorama. 16.6 se generaba de fuentes renovables hace 20 años. Por tanto, ahí hay un desfasaje evidente en cuanto a crecimiento de población y crecimiento de estas fuentes renovables. ¿Y qué pasa? Que
hay que ir a quiénes son los mayores consumidores. Vamos a verlo en pantalla. ¿Quiénes son los mayores consumidores? Mire, esta es una foto de la Tierra desde el espacio de noche. Estados Unidos consume el 25% de la energía del planeta y tiene solamente el 5% de la población mundial. El segundo gran consumidor es China. Consume el 15% de la energía del planeta, pero China tiene casi el 18% de la población mundial. Vamos a dejar un momentico la foto. Fíjense que de noche está mucho más iluminado Estados Unidos que China, porque una parte fundamental de la energía que consume China es industrial y muchas fábricas no trabajan de noche. De ahí que el consumo en Estados Unidos doméstico o consumo de otro tipo sí sea muy superior al de China. Fíjense de noche la diferencia de iluminación. Claro, está Europa Occidental, que también es el otro gran polo de consumo de energía. Entonces, sencillamente, este es un tema mucho más preocupante que lo que podemos pensar. O buscamos la fuente de energía renovable o va a haber serios problemas con la energía. Se acaba de estrenar una película de ciencia ficción, creo que es Matt Damon y Jodie Foster, que se llama Elysium, que en esencia la trama es que la Tierra ya hizo crisis y se creó una especie de ciudad estelar arriba de la Tierra, circular, donde viven la gente más rica del planeta. Posiblemente el 1%, el no sé qué por ciento, la gente que puede pagar una enorme cantidad de dinero vive en un ambiente paradisíaco, que tiene atmósfera, que tiene luz, que no está contaminado, etc. Y abajo en la Tierra, el desastre total. Hay quien dice que ese es el futuro, en Marte, en otro lado. Pero mientras veíamos estos datos, ¿qué está pasando? Para que de verdad pensemos y nos preocupemos en eso. Bueno, lo primero que estamos es que hay una nueva forma de energía, que es la fusión nuclear, que yo hace poco entrevisté varios especialistas sobre el tema. Al parecer es maravilloso. Elimina la posibilidad de contaminación, de calentamiento, de una serie de males que tiene la energía hoy, esta forma de energía de fusión nuclear, y sería infinita. Pero dicen que hasta aproximadamente el 2050 no estará operacional, funcional, 2050. Esta es inagotable porque imita lo que pasa en el centro del Sol, aquí en una central nuclear. Están construyendo la primera experimental en el sur de Francia. Tiene 2 años de atraso, sí, la obra tiene 2 años de atraso por una serie de conflictos. Y después hay que probar y después hay que empezar a hacerlo industrialmente. Y por otra parte, usted vio todos estos datos. ¿Qué nos enteramos en estos días? Pues bien, nos enteramos de que hay una verdadera batalla campal, una guerra para que los paneles solares que están construyendo los chinos, que han bajado muchísimo de costo y que han entrado con mucha fuerza en el mercado porque son mucho más baratos, bueno, los europeos no quieren que entre. Y entonces lo de siempre, ponerle trabas comerciales, arancelarias, impositivas para que los paneles solares chinos, que son mucho más baratos, no entren. Pasó lo mismo en Estados Unidos también. Parece que van a resolver la disputa porque los chinos también tomaron medidas en su país contra productos europeos, una guerra mientras el 17% de la población mundial todavía no tiene ningún tipo de energía eléctrica. Entonces, esta es una situación de verdad para seguir atentamente. ¿Será el futuro el de la película Elysium, que ahorita empieza a circular, ahorita la ponen en la televisión? No se preocupen, por eso se lo adelanto y hablo de ella sin ningún problema. ¿O no? ¿O se resolverá la fuente de energía para este planeta que crece y crece y crece? Producciones industriales que también crecen, población que crece, que hay que alimentar y que la energía es imprescindible para vivir. Bueno, es una pregunta que debemos hacernos cada día. Aquí en Cuba se están dando pasos serios en las energías renovables, sobre todo en energía eólica, en energía de fuente solar. Ah, y antes de acabar una cosa, ya terminé, pero antes de regresar a la mesa les quiero decir algo. Estos datos, todos los que les di, no son de la mesa redonda. ¿Saben de dónde son? ¿Y de dónde es el estudio? Del Banco Mundial, para que vean qué nivel de preocupación hay con esto, aún en esos centros mundiales de poder. Así que termino y regreso a la mesa.
Bueno, Venezuela también está marcando el pulso mediático a nivel internacional. Ese país que continúa en la profundización de la revolución bolivariana ahora, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, también tiene que continuar enfrentando otros desafíos, varios temas, lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, también las venideras elecciones del 8 de diciembre y los intentos desestabilizadores, ya sea por parte de la vía política como también del magnicidio. Denuncias sobre este tema. El análisis, la profundidad, la estaremos analizando en esta segunda media hora de nuestra mesa redonda y le doy las buenas tardes a Jorge Legañó, especialista en estos temas. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Especialista en estos temas que tienen que ver con América Latina y Venezuela. De eso estaremos hablando en este momento, pero primero les propongo escuchar las declaraciones que hizo este fin de semana José Vicente Rangel, ex vicepresidente de ese país, que habló precisamente sobre las amenazas de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. La actividad está ahora en manos solamente de personal colombiano y mayamero. Los francotiradores ya fueron seleccionados y de los 5 aviones del lote adquirido en Estados Unidos, que están en bases colombianas controladas por efectivos norteamericanos, hay uno que ya fue artillado y preparado para actuar cuando lo determinan las circunstancias. Los planes son proyectados para la fecha electoral de diciembre y en especial se relacionan con la actividad que prepara la oposición inmediatamente después de los comicios municipales. El ex vicepresidente de la Nación, también comunicador, denunció en este caso que en la delegación colombiana que se reunió días pasados con el canciller Elías Jawa se encontraba un representante de inteligencia de Israel encargado de informar sobre el tema Venezuela. Las reuniones de los cancilleres de Colombia y Venezuela, efectuadas últimamente, fueron provechosas y garantizan por ahora que la presión que ejerce Álvaro Uribe para afectar las relaciones no avance. No obstante, en algunos medios de inteligencia causó sorpresa que muy cerca de la canciller del vecino país y formando parte de su delegación estuviera alguien a quien llaman con el seudónimo de Her. Se trata de un personaje representante de la inteligencia israelí en Colombia, encargado de asesorar sobre el tema venezolano. Esta persona ha estado muy cerca de Uribe. Bueno, ahí estábamos escuchando las declaraciones de José Vicente Rangel sobre estos intentos de magnicidio. Declaraciones bien fuertes, Legañó, sobre este tema. Y no es ya la primera vez en estas semanas que se han denunciado varios intentos de asesinato o al menos agresión militar por parte de, muchas veces también provenientes de Colombia, de las bases militares. ¿Cuáles son las principales novedades? ¿Por qué el gobierno venezolano está denunciando esto en este momento? ¿O es que se sabía o es que hay un aumento en este momento de estos peligros? Sí, buenas tardes a los amigos televidentes. Cuando hablamos de estas denuncias ya en un contexto simbólico, yo quería destacar, antes de caer en este tema, que hoy hace 13 años, justamente el 19 de agosto del 2000, Chávez asume por segunda vez la presidencia de Venezuela, luego de aprobar en referendo la constitución, la actual constitución bolivariana, y por tanto iniciarse la Quinta República. Chávez decía en ese momento: juro delante de esta revolucionaria constitución que lucharé sin descanso junto a nuestro pueblo para cumplir y hacer cumplir los mandatos de la revolución bolivariana acogida por un mandato popular en esta constitución. Yo creo que partiendo de lo que Chávez decía hace 13 años, ahí está justamente cuál es el pecado original de la revolución bolivariana. O sea, haber nacido, haber creado una nueva constitución sobre la base del pueblo, del poder del pueblo, y haber llegado hasta el día de hoy. Todas estas denuncias que está haciendo José Vicente Rangel no solamente vienen de ahora. Hace algunos días el ministro de Interior y Justicia hablaba de la Operación Baby. La Operación Baby, que no solamente tiene a Uribe, sino que también estaba allí comprometido Roberto Micheletti, que recordemos es aquel personaje negro de la historia de Honduras que le dio el golpe de Estado al presidente Zelaya. Justamente todas estas denuncias vienen entroncadas una tras otra por la necesidad que tiene la oposición, ya no solamente venezolana, sino a nivel internacional, de legitimar un gobierno que sencillamente no sea afecto a la revolución bolivariana. Por tanto, cuando se han dado cuenta que Enrique Capriles se ha visto ante sus propias bases que le han pedido radicalización, no ir por las buenas, sino
que ha sido cuestionado, que su política de evitar la confrontación y canalizar su cauce legal, su demanda de fraude y tal, no ha funcionado, sencillamente porque no tienen la razón constitucional. Hace apenas unos días, en el 15 de julio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dejaba sentado que no eran procedentes la impugnación de las elecciones del 14 de abril. Yo creo que es una posición acorralada de alguna manera ante un gobierno que ha ido creciendo desde el 14 de abril a la fecha, que se ha ido asentando, que ha ido aplomando su discurso, su accionar, que el gobierno de calle está dando resultados, que hay 2.400 compromisos ya y que realmente se ha visto un poco menguada desde el punto de vista de movilizaciones de calle. Incluso lo veíamos hace poco con una intentona de respaldo a un diputado corrupto. Trataron de respaldarlo por las calles del estado Miranda, en la propia Gran Caracas, y realmente consiguieron muy poco. No obstante, sigue siendo una oposición peligrosa y en desventaja. Hablabas de un diputado corrupto y precisamente la corrupción es una de las principales, combatir la corrupción y derrotarla es una de las principales metas que está defendiendo de todas las formas posibles Nicolás Maduro. Ha pedido una ley habilitante. ¿Qué significa eso? Bueno, una ley habilitante, en primer caso, ¿para qué? Tenía por aquí unas declaraciones de Nicolás en el día de ayer. Decía, voy a pedir una ley habilitante para ir a un proceso más profundo y establecer las normas más rígidas para combatir la corrupción y aplicar la pena máxima que se pueda de acuerdo con la legislación para castigar todos los delitos. Mira, no es la primera vez que en Venezuela se pide una ley habilitante. Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, en 4 ocasiones el presidente recibió el mandato de una ley habilitante. Recordemos aquí algunas de las fechas. Fueron en el año 1999, se aprobaron 53 decretos ley, un lapso de 6 meses, del 2000 al 2001 la segunda ley habilitante, 49 textos legales, año 2007, 2008, tercera ley habilitante, unos 18 meses duró, se crearon 53 normativas y la última fue del 2010 al 2012, que fue la cuarta habilitante. Recordemos que esta habilitante última, el tema fundamental era las pérdidas millonarias por los damnificados de las torrenciales lluvias de diciembre del 2010, y una ley habilitante se le da a un presidente sobre todo para que legisle, cree decretos ley con rango, valor y fuerza como si fuera la propia Asamblea Nacional, pero sobre un tema en específico en un determinado periodo. En este tema sería para legislar sobre la corrupción, incluso poder potenciar una ley anticorrupción realmente eficaz, realmente que vaya a los intereses del pueblo, para aquellos alcaldes y personeros. Incluso estamos hablando de que el presidente Nicolás Maduro anunciaba hace pocos días que ya hay 10 altos funcionarios, bueno, diríamos no altos funcionarios, pero sí funcionarios del gobierno que también están siendo investigados por supuesta corrupción. Claro, para la oposición este tema es complicado porque están presentando también, y lo entronco con las elecciones del 8 de diciembre, están presentando candidatos no muy bien parados desde el punto de vista de su gestión. Pero volviendo a qué es una ley habilitante, lo consigue el artículo 203, lo concibe el artículo 203 de la Constitución, que recordemos, estamos hoy conmemorando esa elección después de luego de esta Constitución. Bueno, pues define las leyes habilitantes como las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes. Tenemos por ahí una gráfica de la cantidad de diputados que hoy tiene el gobierno. O sea, el gobierno bolivariano tiene 98 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y aliados del Gran Polo Patriótico, y los diputados de la oposición son 165 diputados de manera general. Para lograr aprobar una ley habilitante, hoy por hoy el gobierno necesita 99 votos. 99 votos, veamos que hay 98 diputados del chavismo, lo cual, viendo el tema del que estamos hablando de la corrupción, sería muy sospechoso que la oposición venezolana se opusiera, incluso al menos una parte de sus miembros, de sus 67 miembros, se opusiera a un proyecto de ley habilitante de esta índole. O sea, realmente sería muy complicado. Pero podría pasar que no alcanzaran los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso sería en este momento complicado decirlo, pero yo no creo que eso suceda. Yo creo que se apruebe la ley habilitante como ha pasado
hasta entonces. Yo traía por aquí una cita de ahora mismo, fresquecita, de hoy por la tarde, de la diputada opositora María Corina Machado. Esto es risible porque realmente decía María Corina con una frase lapidaria de la que esta señora nos tiene acostumbrada, dice: la corrupción no se debate, se combate. Pero cuando uno va al trasfondo estamos hablando de un doble discurso. Estamos hablando de que hay casos de corrupción dentro de la propia oposición venezolana. Recordemos, antes de la elección del 7 de octubre, el caso del diputado Juan Carlos Caldera, que por ahí anda todavía su moción para el desafuero parlamentario. Juan Carlos Caldera fue captado infragantes por cámaras de televisión recibiendo dinero mal habido para una campaña electoral, primero sin declararlo incluso. Luego recordemos hace poco el debate que hubo en la Asamblea Nacional sobre Richard Mardo, otro diputado que pretendió ser el gobernador del estado de Aragua, a manos llenas recibiendo dinero de qué lugar. Y recientemente, la semana pasada, veíamos el debate en la Asamblea Nacional sobre Oscar López, que es nada más y nada menos que el director del despacho de Enrique Capriles Radonqui. ¿Es casualidad? Es la pregunta que uno se puede hacer. Si vamos un poco más atrás, bueno, ha habido corrupción durante toda la oposición durante los últimos años. El propio Julio Borges, el secretario general de Primera Justicia, recibió 20 millones de PDVSA cuando estaba en manos de la oposición para fundar su partido, Primera Justicia. Entonces, ¿tú dirías que es un paso fundamental esta ley habilitante que probablemente pueda tener Maduro? ¿Podría ejercer un golpe verdaderamente rotundo a los procesos que tienen corruptos en ese país? El tema de la corrupción es un tema estructural. No podemos tomar este tema como ligero. Primero, hay que revisarnos como gobierno bolivariano qué está pasando con nuestros alcaldes, con nuestros 20 gobernadores y con todos los funcionarios que tenemos en el alto gobierno, ¿sabes? En las estructuras ministeriales. Maduro ha anunciado que va a haber una revisión de los ministerios en Venezuela para ver qué está pasando y hacia dónde vamos. No solo se trata de investigar a funcionarios de cualquier tipo, sino también a los funcionarios públicos. Porque Chávez, yo creo que yo leía hoy las raíces incluso bolivarianas del propio pensamiento de anticorrupción de Maduro, que pasó también por Chávez. Que Chávez en algunos de sus discursos habló. Bolívar en 1810-11, si más no me falla la memoria, hablaba del tema de la corrupción. Y recordemos que es la Venezuela hace 200 años. Por tanto, no es un mal que se le pueda achacar a la revolución bolivariana. Tiene mucho que hacer por delante la revolución bolivariana en ese sentido, y yo creo que lo va a hacer, y lo va a hacer bien. Una de las grandes batallas que tienen por delante también tiene que ver con las elecciones del 8 de diciembre. Ya se han anunciado algunos candidatos. Es interesante lo que, la perspectiva de algunos candidatos bien pintorescos incluso, porque Pérez Pirela será interesante verlo como un político también, un hombre tan conocido por los medios en ese país. Cuéntanos cómo marcha los procesos electorales al 8 de diciembre. Se han dado a conocer nuevas candidaturas. Pérez Pirela sigue siendo un show más allá de lo mediático, continúa siendo un show político. Yo lo veía hoy en el sitio de lapatilla.com disfrutando de su candidatura, La Iguana TV, me confundí de sitio, La Iguana en TV, disfrutando de su candidatura y en la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, una obra realmente muy importante que va a estar para el 2019, que es una promesa también del gobierno bolivariano. Bueno, 335 alcaldías. Estas 335 alcaldías ya están los candidatos bolivarianos, se reunieron con el presidente Nicolás Maduro, está designado el jefe del comando de campaña, comando chavista, Bolívar Chávez, que es el compañero Francisco Meliach, gobernador por el estado de Carabobo. Realmente una persona con experiencia. Jorge Rodríguez sale de este empeño porque Jorge Rodríguez también va a optar de nuevo por la alcaldía del municipio Libertador, que es el distrito capital de Caracas. Bueno, Capriles anunciaba hoy lo que él llama su trabuco. Ha reciclado la vieja fórmula de hace quizás un año y medio en la que él le llamaba el gran trabuco. Aquel iba a ser el presidente, su gobernador iba a ser el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, y su alcalde en Sucre, que hoy es Ocariz, iba a ser Juan Carlos Caldera. Pues ni hubo presidente Enrique Capriles Radonqui, Juan Carlos Caldera está enredado con la corrupción y Carlos Ocariz sencillamente se tiene que conformar de nuevo con aspirar a la elección de su alcaldía municipal. Recordemos que Sucre es posiblemente uno de los municipios más poblados de América Latina, y está la parroquia de Petare, que sí es la más poblada de América Latina. Los que conocen de esto saben que estamos hablando de grandes cerros
poblados de pequeñas casas. Bueno, ¿para dónde va el 8? En fin, el tema de la oposición, repetir las candidaturas de relieve que ellos estuvieron defendiendo, no está despertando mucha emoción. ¿Por qué? Personajes desprestigiados completamente, no lograron en las últimas elecciones de gobernadores mover un gran pueblo. 70% fue del voto chavista, 30% solamente el voto opositor. Yo quería recordarte aquí algo de lo que ya está adelantando la Mesa de la Unidad Democrática. Ramón Guillermo Aveledo, que es el coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, decía que ellos aspiran en diciembre, el 8 de diciembre, a alcanzar 7.500.000 votos. O sea, unas 168 alcaldías y 1.100 concejales municipales que también se van a discutir. Pero uno se pone a pensar, 168 alcaldías contra 335 alcaldías que en realidad existen. Bueno, pues están declarando sencillamente que van a obtener si la obtienen, una supuesta victoria pírrica. Realmente ellos mismos están valorizando qué está pasando. Bueno, ¿a qué se enfrenta el chavismo? Primero, ha habido una mejora de la economía en términos generales. La normalización del mercado, las medidas contra el delito. Ha habido una reducción del 44% de los apagones, de las interrupciones del servicio eléctrico. En esta misma mesa redonda hablábamos hace un tiempo del sistema electroenergético venezolano. Ha habido un aumento de la cantidad de megawatt. Están bien claras las líneas estratégicas en este sentido. Y bueno, esto también podría coadyuvar un poco de normalización en los índices macroeconómicos. Lo que quizás tuvo que ver con los resultados de las elecciones presidenciales. También fue alguna de esas cosas. Y lo otro, el gobierno de calle de Nicolás Maduro ha calado. Y ha calado para bien. Yo creo que en ese sentido va caminando muy bien. Ahora, ¿es suficiente el cuadro que le está presentando el chavismo al pueblo? Yo creo que va a haber mucha autocrítica que hacerse, incluso algunas propuestas de alcaldes que va a haber que revisar, lo han declarado ellos mismos. Todavía no es una propuesta totalmente pulida, pero se está trabajando en ella de manera tal que se pueda llegar al 8 de septiembre con la unidad mayor posible. El propio vicepresidente vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hablaba de que el casa por casa va a ser de nuevo la fórmula. Hay que visitar alrededor de 3 millones de hogares venezolanos para conseguir, ha llamado a pasar la barrera de los 8,5 millones de votos. Esto no es una cosa sencilla. Él no lo logró Chávez en su momento, solo llegó a 8,6 millones. Realmente hay que ir mucho más allá. Resumiendo un poco, yo quisiera ilustrar aquí con una cita de un columnista del diario El Nacional, para nada chavista, totalmente opositor, Fausto Mazó, un hombre serio, partidario de la oposición 100%. Dice: el problema de la oposición es como un torero. El torero ya le han puesto, el torero ya le ha puesto 40 banderillas al toro. Este ya está desfallecido, pero no se cae. Ahí es donde está el peligro. En esa oposición agazapada, que ha habido menguada su fuerza después del 14 de abril, pero que se puede estar reconfigurando de cara reorganizándose. Al 8. Hay un detalle muy importante para terminar. Se habla de que hay desunión, no solo se habla, se demuestra que hay desunión dentro de la oposición, pero ojo, los últimos procesos electorales, recordemos, 26 de septiembre del año 2010 para la Asamblea Nacional, 7 de octubre para la para la elección presidencial, luego para las gobernaciones y luego la elección presidencial, en cada momento se han reconfigurado y han logrado la unidad entre ellos. Ese es hoy el gran problema. Y un mensaje político que convoca a algunos. Sobre todo eso, que no dejarse engañar por una oposición que promete, pero ni siquiera ni en sus gobernaciones ni en sus alcaldías logra números que logren convencer al pueblo de una buena gestión. Sí, es un tema bien interesante que todavía está en desarrollo, ya que son elecciones que se celebrarán el 8 de diciembre. No obstante, hay que mirarlo bien de cerca. La realidad de Venezuela es una realidad que concierne a todos los países de América Latina y también y especialmente a nuestro país. Muchas gracias, Legaño, por estar con nosotros, por actualizarnos y darnos profundidad sobre estos eventos. Ya se nos acaba el tiempo, desafortunadamente.
Terminamos con las imágenes del día, que hoy tienen que ver con las fuertes inundaciones que están golpeando el noreste de China. Millones de damnificados en ese país, todas las cifras siempre son bien grandes, han resultado, y también varios muertos debido a las grandes inundaciones que sufre esa parte del gigante asiático. Usted, gracias por la atención. Mañana nos volveremos a ver y, por supuesto, siempre habrá un lugar acá en la Mesa Redonda. Gracias por vernos, nos volveremos a ver. Que tengan muy buenas noches.